¿Cómo ha sido mi experiencia viajando y trabajando remoto? ¿En qué trabajo? ¿Cómo tú también puedes hacerlo? Te lo voy a explicar en este video. La historia es así. Ah, ya qué aburrido. Ya. Chicos, en primera instancia, yo no me dedicaba a los negocios digitales. Yo la verdad es que vengo de ser profesora de educación especial. En otros videos ahí te cuento un poco mi experiencia. Mi primer viaje lo hice a Brasil y me lo pagué con mi sueldo de profesora. De lo siguiente en adelante, ninguno pagó como profesora. Porque ya cuando voy a Brasil tomo la decisión de retirarme de la pedagogía. Tenía muchas metas, tenía muchos sueños, hasta el día de hoy me encanta enseñar, solamente que lo hago de otra forma. Pero cuando me fui a Brasil se me expandió mucho el contexto y como que sentí realmente esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y así ha sido hasta el día de hoy, 4 años más tarde. El tema es que cuando yo me retiro de ser profesora, yo quería, yo quería irme a vivir a Irlanda. Tenía todo listo, postulé una Work and Holiday, esa Work and Holiday no me funcionó, entonces finalmente termino contratando un curso de inglés. Cuento corto, imaginarás lo que pasó en el año 2020, pandemia, no me pude ir. Y ahí cambiaron varias cosas, ahí empezaron a cambiar muchas cosas y yo tuve que reinventarme también. Siempre tenía la idea, yo seguía postergando mi viaje, seguía postergando el vuelo, pero yo quería y insistía en que quería irme porque realmente me había enamorado de viajar. No sé si alguna vez te ha pasado, pero yo me enamoré de viajar. Y como estaba tan como obsesionada realmente con irme a Irlanda, terminó finalmente yéndome, como te había contado, con un curso de inglés. Esa era la realidad y eso era lo que yo tenía porque la Work and Holiday no me había funcionado. Me costó bastante juntar el dinero para poder irme con el sueldo de profesora, pero finalmente sí lo conseguí. Bueno, después de eso entenderás que con pandemia me lo gasté, pero te voy a contar cómo lo hice de nuevo. Inicio, chicos, entonces buscando trabajos remotos. Buscaba forma de poder comenzar a generar ingresos porque había renunciado a ser profesora por seguir mi sueño de irme a Irlanda. No me arrepiento de nada. De hecho, fue una de las mejores decisiones. Ahora lo entiendo. Quizás en ese minuto, cuando tomas decisiones, no entiendes muy bien por qué las estás tomando. Pero ahora sí entiendo muy bien por qué lo hice. Eh, no había trabajo, nadie iba a contratar a una profesora. La verdad es que en ese minuto no entendía muy bien qué era lo que yo tenía que hacer. De verdad que estaba un poco perdida, no entendía muy bien qué estaba pasando. Igual en ese periodo entré a un hoyo porque no tenía ganas de nada, no sabía para dónde ir, no sabía si viajar, cómo viajaba, si estaban todos los aeropuertos cerrados, cómo podía concretar algo si lo que yo me había obsesionado con hacer, había conseguido el dinero, ya lo tenía todo, no podía hacerlo. Y como no tenía un plan B, no sabía, chicos, me quedé como así, como amarrada. Y dije, bueno, voy a tener que aprender a reinventarme. Lloré un rato porque estaba perdida, no sabía cómo orientarme, tampoco tenía un mentor que me pudiese ayudar en ese minuto, un mentor viajero, no lo sé, pero no lo tenía, entonces tuve que aprender a reinventarme. Empecé a buscar formas de poder empezar a generar ingresos por internet, porque la única forma de poder trabajar en ese minuto era de forma remota. Entonces, como la única forma era remoto, yo veía que mi pareja lo hacía. De hecho, desde que lo conozco, lo hace. Entonces, nunca me atreví como a preguntarle así, oye, cuéntame un poco qué es lo que haces, porque no me llamaba la atención. O sea, yo era profe. 8 de la mañana estaba en mi trabajo y después de eso llegaba a mi casa a 8 de la noche. Perfecto, me levantaba a las 6 de la mañana. Y ahí yo empecé a entender que existían más cosas. ¿Ah? Aquí yo empiezo como que se me va abriendo el mundo así. No solamente se me expandió el contexto en Brasil, sino que se me expandió el contexto cómo la gente estaba haciendo dinero por internet. Y ahí yo empiezo a preguntar y empiezo realmente a averiguar cómo esto funciona. Él me explica, yo no entiendo, me asusta, me da miedo y tenía también problemas de autoestima. Y como tenía problemas de autoestima, me asustaba mucho exponerme a las redes sociales. Así que ahí parten las primeras carreras digitales que empiezo a desarrollar y lo primero que hago es montar una agencia con mi pareja de marketing digital. No sabía, chicos, de marketing. De verdad que no sabía. De hecho, la primera persona que me contrató como community manager, yo le dije, mira, yo estoy recién aprendiendo esto, pero aprendo súper rápido. Yo tenía muy buena disposición al cambio. Si tú te encuentras en una situación similar a mí, tienes que tener buena disposición. Tienes que entender que realmente va a salir bien, que independientemente cómo esté tu situación actual, no va a determinar tu situación futura. Entonces yo decía, mira, yo no entiendo esto, pero yo aprendo súper rápido. Y ahí empecé a desarrollarme poco a poco. Finalmente después tuvimos más clientes, teníamos servicios de diseño, de edición de videos, pero no era rentable, chicos. Y tratar con las personas tampoco era lo más sencillo. Entonces no fue rentable.
Fue, yo creo que como todo emprendedor, así como hay emprendedores que prueban con emprendimientos tradicionales, nosotros como emprendedores digitales finalmente estábamos gastando más de lo que estábamos recibiendo, en que teníamos que pagarle a otras personas también, al que diseñaba, al que organizaba el contenido, porque después crecimos, pero ya no era rentable para nosotros poder hacerlo. Entonces finalmente tomamos la decisión de dejar eso. Yo ahí empiezan mis viajes. Ahí empiezo, chicos, a entender realmente, paralelo a eso, yo empecé a estudiar sobre el mundo de las inversiones. No tenía tanto conocimiento sobre el mundo de las inversiones, pero dije, bueno, si mi pareja lo hace y él entendió cómo se hace, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y tienes que entender que el mundo de las inversiones es la habilidad de multiplicar ingresos, no es la habilidad de hacer ingresos. Y yo en ese minuto sí tenía ingresos para poder multiplicar. De hecho, me estaban recién llegando los dineros que el seguro de cesantía solidaria, bueno, no sé, me llegaron dineros ahí que pertenecían a por lo que yo había trabajado y empecé ese dinero, lo empecé a invertir, lo empecé a invertir en el mercado de las criptomonedas y empecé a generar, chicos, hoy en día, imagínense que en ese minuto con mi pareja invertimos en 17.000, hoy en día este minuto está en 99.000. Así que te va a hacer la idea cómo va la cosa. El punto es que después de todo esto, yo ya había aprendido la habilidad de cómo poder multiplicar ingresos y me voy. Y ahí sí me funciona. En el año 2022, bueno, todo el tiempo atrás, obviamente me había gastado el dinero, volví nuevamente a juntarlo gracias a Internet y a lo que fui generando. Y también gracias al mundo de las inversiones. ¿Y qué es lo que pasa después? Me voy a Irlanda, resulta mi viaje. Y aquí en Irlanda, y yo creo que a cualquier país que tú te vayas, te tengo que hacer esta recomendación. Siempre tienes que irte con un ingreso adicional. ¿Por qué? Porque al inicio probablemente no consigas trabajo. Hay dos perfiles, el que consigue inmediatamente y el que se demora un poco más. Yo fui de hecho la que se demoró un poco más porque como me fui a Irlanda y yo no sabía hablar inglés, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Me costó más encontrar trabajo porque yo no podía dar una entrevista de trabajo. Yo dije, bueno, la vida es una sola, hay que vivirla intensamente. He contado en otros videos que tuve 8 años de presión, entonces, chicos, la vida hay que realmente vivirla intensamente. Y ese es mi dicho. Entonces yo me fui igual, sin saber inglés. El tema es que me costó un poco más poder encontrar trabajo porque no pasaba ni siquiera la entrevista. Y ahí termino trabajando en limpieza, fue súper duro, tampoco es de los mejores sueldos porque no recibe ni siquiera propinas por algo, entonces no recibí, no es que pueda decir, no, es que yo gané muchísimo dinero, no lo hice, no gané muchísimo dinero y menos mal que paralelo a eso ya venía desarrollando un negocio digital. En ese minuto yo soy bien franca, yo en Irlanda no viví 100% de internet, yo tenía mi ingreso de forma paralela al trabajo en el área de limpieza que yo hacía y en el otro tiempo yo me dedicaba a estudiar inglés. Hacía hartas cosas. No te puedo decir que yo viví la fiesta o algo así en Irlanda porque no fue así. Me la pasé trabajando harto. Hoy en día doy gracias, de hecho, a todo lo que trabajé. El punto es que así viví yo con ese ingreso adicional que hacía de forma paralela. Siempre hacía videíto y a la gente le decía en ese minuto, inviertan en cripto y la gente le daba susto, que aquí, que allá y esto, que lo otro, que escuché en las noticias, que estafé no sé quién, bla, 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 que fue estafado con no sé cuántos chicos. Esto se aprende como cualquier cosa. No lleguen y entren, no lleguen y no sé, y pásenle el dinero a alguien. No funciona así. Ustedes tienen que aprender cómo se hace, nunca pasarle capital a nadie. Tienen que ustedes darse el tiempo. Si quieren entrar al mundo de las inversiones, tienen que darse el tiempo de aprender, porque si usted aprende, usted gana. Así funciona. Nadie gestiona capitales. O sea, sí, hay mucha gente que gestiona capitales, pero yo te voy a recomendar, yo no soy asesora financiera, pero sí te voy a recomendar que tú mismo aprendas a hacerlo para que empieces a ganar dinero, porque sí se puede hacer con ese mundo. Así parto, de hecho allá paralelo, no sé si alguna vez han escuchado, pero también empecé con una tienda virtual, con el mundo del e-commerce, en ese minuto, te estoy hablando hace 4 años, 3, 2, ay, no me acuerdo, 2022, hace 2 años. El mundo del e-commerce no era como tan popular, tan famoso, no era así, entonces era un poquito más difícil hacerse una tienda. Y me costó harto poder hacer la tienda en ese minuto. Ya te voy a contar cuando ahora es más sencillo, pero en ese minuto, bueno, lo intenté. Lo intenté y al final no, se perdió. Después de eso llego a Chile y tengo que seguir juntando dinero porque ya la idea era irnos a vivir a República Checa. Y en República Checa queríamos teníamos harto dinero que juntar porque la visa Work and Holiday de República Checa requiere que tengas capital. Te piden aproximadamente para respaldar 4.700 euros, no es un monto menor. Entonces teníamos que juntar ese capital, yo había juntado un poco, mi pareja en Chile también había juntado otro poco, pero todavía nos faltaba.
Y ahí es donde yo realmente le digo a la gente que metí ese miedo o esa vergüenza de aparecer en redes sociales en el bolsillo porque él había encontrado una forma de poder empezar a generar más ingresos. Y ese fue con el modelo de negocio Network Marketing. Y yo me daba vergüenza porque ese negocio implica que tengo que empezar a relacionarme con personas, porque se trabaja con equipos de trabajo y para poder, era la recomendación de servicios, en este caso yo recomendaba los servicios de inversiones que yo realizaba, porque trabajo de la mano junto con una plataforma y esa plataforma me paga a mí por recomendar servicios. Entonces, obviamente, para poder llegar a más personas, uno es con publicidad, pero eso implica que tenía que exponerme a redes sociales. Me dio susto, chicos, me dio miedo porque me costó entender el modelo de negocio Network Marketing. No era como una persona, nunca había venido del mundo del emprendimiento, no tenía idea del mundo del emprendimiento. Entonces, uno, ya como profe, no me veía porque el estrés igual a mí terminó pasándome la cuenta siendo profesora. Y ya había ido a vivir a Europa, entonces era imposible volver a una sala de clase, entonces era eso o eso, y había harto que juntar. Y el modelo de network marketing remunera muy bien también. Entonces teníamos que juntar el dinero, ahí empezamos a generar nuestros primeros $1000 por internet, y ahí ya la cosa se empezó a poner interesante, se me pasó toda la vergüenza. No, pero sí, al inicio me daba susto, al inicio me daba mucha, no sé, siento a veces que uno se deja mucho llevar por el que dirán, por lo que va a opinar la persona. Y hoy en día siento que me importa a mí lo que opine el resto de la gente. Porque cuando llega y tienes que pagar algo, cuando te quieres pagar un viaje o cuando te toca pagar una deuda, la cuenta del agua, la cuenta de luz, lo que sea, créeme que a nadie, nadie te va a pasar un solo peso para poder pagar eso. Y ahí poco a poco fui entendiendo, fui trabajando también mucho el desarrollo personal y poco a poco, de hecho hasta el día de hoy trabajo para ser mi mejor versión. Descubrí una Cari que tenía muchísima personalidad y me costó trabajarlo. O sea, mis primeros videos no salían bien y es normal y no pasa nada. Y esto no es una competencia. Esto no es competencia. Esto es maratón. No es quien llega más rápido, no, es quien se mantiene en este proceso. Hoy en día ya tengo mucho más desplante en cámara, pero imagínate cuánto tiempo llevo trabajando en esto. Entonces, a veces nos limitamos mucho por lo que somos en este minuto y se nos olvida realmente en lo que nosotros podríamos convertirnos. Todos los días trabajamos en ser nuestra mejor versión y eso me impulsó el modelo de negocio Network Marketing. Aquí vi muchas cosas, vi formas de hacer dinero, sí, y después de eso te voy a contar mi experiencia en República Checa viviendo de internet, pero también vi gente que no me conocía y que aún así me ayudaba a mí a poder crecer y poder generar. Entonces aquí entendí otra cosa. Y aquí me quedé y por eso ya voy a cumplir 2 años haciendo network marketing. Porque aquí realmente entendí lo siguiente, independientemente que las personas que yo conocí aquí no supiesen nada de mí, tenían intención de ayudarme de forma genuina. Y ahí empezó, chicos, a cambiar todo. Yo diría que ahí no me convertí nunca más en la misma Cari. Después de eso, juntamos el dinero, nos fuimos yo, mi pareja y mi perrito a vivir a República Checa. Y cuando estábamos allá en República Checa, al inicio tampoco nos alcanzaba porque solamente estábamos generando $1000. $1000 allá no es mucho dinero para 2 personas. Entonces tuvimos que buscar un trabajo paralelo. Yo trabajé ahí en una tienda de retail, que es una historia bien chistosa, porque yo, se imaginarán que una persona que trabaja en el rubro de limpieza, no mucha gente habla con ella, por ende yo no desarrollé el inglés en Irlanda, yo lo desarrollé en República Checa. Y voy y me postulo un trabajo que si me ven por ahí mis managers en este video, les juro que los adoro con todo mi corazón, porque yo hice esa entrevista y yo no sabía el idioma. Y yo me largo a reír realmente porque yo no sabía inglés, a pesar de que ella se habla checo, como era una empresa internacional, yo no sabía inglés. Entonces me pregunta y baja la otra manager y me dice, pero ¿por qué quieres este trabajo? Y yo le digo, y me largo a reír así, porque el tipo, mi manager, Ricardo, si me ves por ahí, te quiero mucho, me decía, pero tú no hablas inglés. Y yo le dije justamente por eso, porque quiero aprender, porque en la entrevista, chicos, respondí malísimo, todo. Y yo decía, quiero aprender. Y mucha gente se rió de mí mientras yo estaba aprendiendo inglés, porque yo anotaba todo en un papel. Y otra vez, chicos, ¿qué importa? Aprendí a hablar inglés y podía conversar con la gente. No era un inglés fluido, no era un inglés profesional, pero ya lo estaba haciendo, ya me estaba superando a mí misma. Todo el tiempo uno se supera. Todo el tiempo, chicos. Vivir en otro país te convierte también en otra persona, te vuelves mucho más fuerte. La estadía que yo tuve sola en Irlanda me hizo ser una persona, una mujer mucho más fuerte que se desarrolla de forma muy independiente. Y lo mismo me pasó en República Checa. Sí, mucha gente se rió porque yo anotaba todo en un papel, pero ¿y qué importa si finalmente igual lo logré?
Entonces hay que dejar, no solamente pasa en las redes sociales, no solamente no pasa en los trabajos por internet, sino que pasa en la vida en general. ¿Qué tanto nos importa lo que opina el resto de las personas si tú estás trabajando todos los días en mejorar tú mismo? Y así empecé a pensar yo. Así empecé a crecer y luego ya podía hacer conversaciones en inglés. Mi pareja, por otro lado, trabajaba mucho. Yo trabajaba 8 horas y media de pie, era bastante tiempo. Y mi pareja, por otro lado, trabajaba ay, ¿cómo se llama esto? Siendo garzón. Trabajaba siendo garzón en un restaurante. Bueno, él trabajaba más, trabajaba 12 horas. Es pesado, chicos. Irse a otro país, insisto, porque aquí tuve otra experiencia, es duro. Así que te tienes que igual preparar con eso. Ahora, ¿qué hay que entender aquí? Ay, me pasó la cuenta. No solamente el estrés te pasa la cuenta siendo profe, sino que hacía muchas cosas y me perjudicó finalmente la salud. Terminé hospitalizada ¿cómo que se llama? En un hospital de República Checa. Fue una experiencia dura. República Checa fue maravilloso, fue la mejor experiencia que he tenido en mi vida y le sigue Irlanda también, pero tengo que asumir que me pasó eso. Y a pesar de que la salud es súper buena, es buenísima, la calidad humana no lo es tanto. Entonces tengo un video ahí donde cuento un poco esa experiencia y me pasó la cuenta, chicos. Y finalmente, ¿qué hice? Empecé a producir más en mi negocio por internet y terminé trabajando 100% de internet, generando en Europa $5.000. Ese día yo renuncio a mi trabajo, a los chicos los adoraba, los quería mucho, pero ya llegaba mi momento de vivir 100% de internet. Ahí empezamos a viajar, conocimos distintos países, fuimos a Italia, fuimos a Suiza, fuimos a muchos países y ahí realmente poco a poco hasta el día de hoy he vivido la experiencia más hermosa de mi vida. ¿Por qué? Porque puedo ser libre y tengo tranquilidad. Trabajar por internet no significa no trabajar. La única diferencia es que tú manejas tus propios tiempos y tú ves los horarios en los cuales lo haces. Y también otra cosa importante que aprendí aquí, mi salud es lo más importante y la puedo cuidar muchísimo mejor. Entonces trabajar por internet es mucho más que ganar ingresos y no pienses que no hay que hacer nada, hay que trabajar bastante, pero entre más trabajo más me pagan y eso sí me pareció a mí interesante. Finalmente, chicos, tome la decisión que quieras. Siempre voy a recomendar a las personas que vivan la experiencia de irse a otro país. Y si tú quieres comenzar a generar ingresos extra, quieres aprender la misma metodología que yo utilizo, que todavía hago, este año también he viajado muchísimo, te voy a decir que me dejes un mensajito, tienes mi Instagram, me puedes dejar acá abajo, un Cari, quiero más información y vamos a estar entrando nosotros en contacto para yo poder conversar contigo, tengamos una reunión con Zoom y por qué no comenzar a trabajar juntos.